Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a esta entrevista de media semana. Normalmente vemos las entrevistas los días viernes, pero dado que necesitamos conversar sobre este grupo de los 8, el juego político, el mapeo, cómo se están reconfigurando los equilibrios y quién mejor, mi estimado Gonzalo Ibáñez Santamaría, ya ha estado antes en Esfera Pública. Él es uno de los invitados estrella de nuestro canal para conversar con nosotros sobre esta reconfiguración del mapa político a partir del tema del proceso constituyente que nunca tuvo un cierre, nunca tuvo un fin. Gonzalo Ibáñez es doctor en Derecho en la Universidad de París, ha sido profesor en diversas universidades, ex rector de una universidad Adolfo Ibáñez, también fue diputado en 2 ocasiones, lo hemos presentado varias veces, pero por si hubiese alguien que se lo hubiese olvidado, el gran currículum de Gonzalo. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, en esta conversación de media semana que hicimos la excepción porque realmente es tan importante hoy día poder oír opiniones como la tuya en esta materia. Hola Vanessa, gracias por la invitación nuevamente, encantado de colaborar y sobre todo en un momento tan crucial como el que estamos viviendo en Chile ahora, ¿no? En fin, ¿Cuáles vamos al son, grano. sí, eso, cuáles son, entonces vamos al grano, cuáles son los nudos más cruciales que tú estás observando hoy día en lo que se va tejiendo hacia el futuro? Mira, sin duda el nudo más importante, el problema más importante que enfrenta Chile es la disociación, ¿no? La separación de la clase política de la realidad nacional. Da la impresión de que la clase política chilena vive en un mundo completamente de fantasía, como decíamos antes de Bill Pap, ¿no? Y el mundo chileno real es completamente distinto, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de problemas. Mira, no hay día en que uno no amanezca con las noticias de los asaltos, de los robos, los portonazos, ¿no? Es una cuestión tremenda. Ahora leía el diario en la mañana, ¿no? Una familia asaltada en la comuna de Cerrillo. O sea, no estamos hablando de las grandes comunas, de las comunas de gente más pudiente en Santiago, sino comunas realmente modestas donde suceden cosas extraordinariamente dramáticas. Pero eso para el gobierno no existe, ¿no? No existe la tremenda inflación que tenemos en estos momentos después de 30 años de un manejo, más 45 años de un manejo muy razonable de la economía. Hoy día la encontramos tirada por el borde de la calle, ¿no? La destrucción de los espacios comunes, ¿no? Yo vivo en Valparaíso, que es una ciudad extraordinariamente golpeada por la crisis, golpeada por la barbarie, ¿no? Todo eso parece que para el gobierno y para la clase política no existe, y de lo único que se preocupan es del tema constitucional, ¿no? Como si a través del tema constitucional fuéramos a arreglar algún problema. De verdad es una cosa muy dramática, porque uno puede tomarlo un poco a la broma, pero las consecuencias, sobre todo para los sectores más humildes del país, son realmente devastadoras. Es interesante que todo esto va generando una etapa o un advenimiento de una incertidumbre mayor, que uno huele, es prácticamente exponencial. No es que vaya creciendo de a poco, sino que de un día a otro se dispara de forma exponencial. No es 2 más 2, es 2 elevado a 2, digámoslo en términos de más matemáticos, que yo no me manejo mal en las matemáticas, pero de algo me acuerdo del colegio. Entonces, uno lo que puede proyectar es que estos problemas no van a ir increciendo suavemente, sino que van a ir haciendo crisis tras crisis tras crisis. Y eso, evidentemente que el debate constitucional, aunque se pudiese cerrar prontamente, no va a dar las herramientas, porque no sé cómo ves tú esto, pero a mí me llama profundamente la atención que se haga. A ver, oía hoy día a Pepe Out, que hace excelentes análisis en el libro, con su tinte más de centro y todo, pero él dentro de todo es razonable, es una persona con cierta lógica, razonabilidad, y él planteaba que este tema de la Constitución finalmente
tiene que ser un trato al que se llegue desde, si es que no es desde todos los sectores, desde por lo menos los sectores más de centro, para darle un piso de estabilidad a lo que venga del país. Yo no sé si es que realmente estamos mirando en el punto neurálgico de lo que tenemos que mirar, o en realidad hay demasiada gente en este país que todavía no está entendiendo la tesis de Andrea Ínguez, que yo la comparto, que es que para la extrema izquierda la Constitución es una herramienta de la revolución, no es una solución que dé certidumbre y permita superar las crisis chilenas. No sé cómo ves tú esa tensión. No, eso desde luego, ¿no? Aquí hay un sector ideológico muy fuerte que podemos calificar, entre comillas, de izquierda, o sea, socialista, comunista, para el cual, digamos, hincarle el diente a la Constitución es esencial para sus propósitos. Esto es desestabilizar el país a como dé lugar, ¿no? Eso que casi consiguieron hace 2 años con el famoso estallido y después con este llamado a reformar, a dictar una nueva constitución, parecía que íbamos derecho hacia ese desastre y solo nos salvó esa recuperación tremenda de sentido común que se expresó el 4 de septiembre recién pasado y que puso término a la discusión constitucional, ¿no? Todos conocemos eh, que voto por el rechazo suponía y exigía que se mantuviera vigente la constitución actual, ¿no? Y es eso lo que la clase política no quiere aceptar. Parece que tiene como un juguete en materia el tema constitucional y como que no tiene otro tema del cual ocuparse, ¿no? Y que si le sacan este juguete se desarma, ¿no? En eso le estamos a la clase política, por supuesto, le hace el juego a esa izquierda radical, comunista y socialista, que quiere la desestabilización del país por sobre todas las cosas, ¿no? Lo único que Chile puede, lo único que tiene Chile que perder ahora, o sea, renovando la discusión constitucional, reabriendo el proceso de dictación de una nueva constitución, lo único que puede pasar es que Chile pierda estabilidad, pierda fortaleza, pierda unidad sobre todo, ¿no? Y nos vayamos por unas discusiones de ideologías y de utopías que al final terminan arruinando enteramente al país, más de lo que está, ¿no? Mira, y en esto, claro, uno le puede echar mucho la culpa al sector comunista, izquierdista, socialista, que el que anima esta cueca, pero el que se deja animar, ¿no? Y el que es llevado como manso cordero al matadero es lo que llamamos la derecha, ¿no? Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, incluso todos estos sectores más moderados que han dejado la democracia cristiana y que han formado el grueso de este grupo de los amarillos, ¿no? Eh, la falta de fortaleza de esos sectores, ¿no? Para defender la institucionalidad chilena, la institucionalidad que nos ha dado un éxito enorme, ¿no? Durante 30 años, es realmente dramático, ¿no? No podemos olvidar eso a la hora de juzgar. Nosotros podemos, claro, clamar contra, digamos, los postulados del marxismo y todos sus corifeos, pero el problema severo de Chile está en esta falta de fortaleza de estos otros grupos, ¿no? Que dejan hacer, que dejan pasar. Sí, nosotros no teníamos por qué estar en esto. Mira, Sebastián Piñera, presidente en esa época, dijo el 9 de octubre de 2019 que Chile era un oasis en América Latina y que había que cuidarlo. O sea, Piñera no tenía idea del país en el que estaba parado, ¿no? 10 días después vino el estallido con una violencia brutal, ¿no? Que este oasis famoso se convirtió en un campo de batalla de la noche a la mañana. Bueno, esa falta de visión, esa falta de sintonía con los problemas del país que demostró Piñera en ese momento es la misma que afecta a esto que llamamos la derecha, ¿no? En nuestro país. Vivir en el mundo de una irrealidad completa.
Y eso fue lo que los llevó después a este salto al vacío que significó decidir la elaboración de una nueva constitución, que se sabía que iba a ser una muy mala constitución. ¿Para qué estamos con esa? Si la que había buena, ¿para qué cambiarla? Era la constitución, se decía que era la constitución de Pinochet, pero resulta que estaba firmada por Ricardo Lagos, ¿no? Algo había pasado entre medio. Bueno, esa situación sigue desgraciadamente vigente, ¿no? A pesar de la advertencia que, que hizo la gente el 4 de septiembre, porque esa misma gente que había votado por cambiar la constitución y por una convención literalmente digamos, de demagogos, utopistas y qué sé yo, ¿no? Que como fue la convención anterior, esa misma gente se había dado cuenta del error que cometió y lo rectificó al rechazar el proyecto que presentaban. Pero la clase política no lo entiende, ¿no? Y sigue insistiendo en su propósito, que al final, si esto sigue así, vamos a terminar muy mal. Muy Sí, yo tengo mal. una hipótesis, Gonzalo, volviendo a estoy plenamente de acuerdo contigo, que aquí hay una desconexión absoluta respecto a la realidad del país, pero quizás porque hay otro tipo de conexiones que obligan a que los políticos no miren en la dirección que tienen que mirar. Y esto tiene que ver también con otra convicción que se ha instalado en Chile Vamos y que también le oí nuevamente decir a Pepe Out, cuál es que la constitución vigente ya no está vigente, que simbólicamente está muerta. Hay una convicción dentro del mundo de la derecha y que está asociada a una praxis, que fue la de el apoyo a los retiros de los fondos de pensiones. Cuando la derecha cae en el juego de apoyar los retiros de fondos de pensiones y por lo tanto de establecer un parlamentarismo de facto, porque esa era una atribución exclusiva del Ejecutivo, lo que la derecha hace es entrar en el juego de la izquierda. Porque una vez que tú ya hiciste eso, te lo pregunto a ti, tú sabes de derecho mucho más que yo, ¿cómo puedes salir después defendiendo la misma institución que a través de la praxis tú mismo horadaste si es que votaste a favor del retiro de los fondos de pensiones? Entonces, a mí acá me da la sensación de que ellos creen que, porque aquí hay dos caminos. Un camino es hacer respetar la constitución vigente, como igual van a tener que hacerlo con la próxima si es que no quieren que les pase lo mismo, aplicando leyes draconianas a quienes la violan. Eso significa metiendo presos, multando, etcétera, haciendo perder sus cargos y un largo etcétera de castigos, cuando estamos en una sociedad hoy día que no se atreve a castigar, de castigo a aquellos agentes que dentro del Estado trabajen para el Estado, o sea, en el mundo político y violen la Constitución, supongamos la nueva Constitución. Ahora, ¿cuál es la opción? La opción es que la Constitución, que efectivamente está vigente, que legalmente está vigente, se haga cumplir. Es decir, quien la viola tenga que pagar un precio por haberla violado. El punto es que quienes hoy día están ejerciendo el poder político son los mismos que la violaron y la deslegitimaron. Entonces, el gran problema político para ellos es decir, bueno, para que el resto de las fuerzas políticas vuelvan a respetar las reglas del juego, tenemos dos opciones, o cambiamos y tenemos nuevas reglas del juego que como las acordamos todas, los vamos a respetar, o castigamos a los que no están dispuestos a cumplir con las reglas del juego vigente. Pero resulta que quien está diciendo eso está implicado, porque esas mismas personas estuvieron en contra de respetar esas reglas del juego con los retiros de fondos de pensiones, ¿se entiende? Entonces, yo creo que Eso, por ahí hay en parte el zapato chino que están viviendo, porque no es tan simple decir dejamos la Constitución de 2005 para ellos que la violaron sistemáticamente. Ese es el problema. pero mira, la violación no se trata de la Constitución del 2005, sino que del orden constitucional, cualesquiera sea la Constitución que esté vigente, ¿no? O sea, lo que demostró eso fue, digamos, el deseo de ese grupo político de saltarse la Constitución, sea cual fuera la que estuviera, y imponer su voluntad sobre la marcha, ¿no? Eh, Ese es el grave problema que no va a solucionar la redacción de una nueva Constitución, sino que tiene que ser una convicción profunda de ellos, del error que cometieron y de la decisión de no volver a prestarse para ese tipo de juegos, ¿no? Porque claro, si ellos se saltan la Constitución, ¿qué de raro tiene que hay otra multitud de gente que comienza a saltársela, ¿no? Todo lo que es
la delincuencia, todo lo que es, digamos, el bandidaje por todos lados, ¿no? Eso es una manera de saltarse la Constitución siguiendo el ejemplo que le dieron los mismos políticos que estaban destinados a defender la Constitución, que en su momento juraron, porque lo juraron, defender la Constitución y las leyes, ¿no? Eso es una cosa increíble. Mira, una Constitución decente en Chile se tiene que parecer mucho a la actualmente vigente, ¿no? Por muchas vueltas que le demos, no vamos a encontrar ninguna cosa sorpresiva, así como meter la mano en un sombrero y sacar de ahí un premio, no. Eso es imposible. La Constitución vigente refleja en su inmensa mayoría de disposiciones lo que el país necesita. Si no, no. Y por eso estábamos viviendo tranquilamente hasta el año 19, sin problemas con la Constitución. Y se usó el estallido como pretexto para meterle mano a una Constitución respecto de la cual el país había dicho a muy pocos días antes, muy pocos meses antes, que no era ningún problema para él, ¿no? Entonces, estamos viviendo un problema artificial, creado por la clase política para justificarse, y de ahí no quiere salir. O sea, la clase política, partiendo por el presidente de la República, partiendo por sus ministros y partiendo por los parlamentarios, no quieren enfrentarse a la realidad chilena, ¿no? Eso es la verdad, y esa realidad se deteriora día a día. Mira, el tema económico hoy día que estamos comenzando octubre, se da cuenta, claro, que el mes de agosto no fue tan malo porque no decayó, terminamos empatados en cero, ¿no? Pero que en septiembre empieza la decadencia, empiezan a sentirse las consecuencias y los efectos. Bueno, ¿y qué hace el gobierno respecto de eso, no? ¿Cómo demuestra que está volcada como su principal preocupación sacar al país de esta debacle económica en que nos estamos debatiendo, ¿no? Y cuyo origen, claro, uno podrá decir la pandemia, la inflación en Estados Unidos, hay muchos factores externos, por cierto, pero al 99% es un factor interno, ¿no? La falta de preocupación de la clase política y del gobierno acerca de cómo enfrentar razonablemente la crisis económica que vivimos. Lo que pasa es que ahí en el campo nosotros tenemos un dicho que quizás no es de lo más a la altura, pero es como echar el poto para las moras, decimos nosotros. O sea, no querer realmente hacerse cargo. Y eso es desde el comienzo. Cuando se produce la crisis del 18 de octubre, que obviamente que tiene una parte revolucionaria, violenta, y tiene otra parte de gente que estaba muy molesta, que es la gran mayoría, esa gran mayoría nunca tuvo a la vista una nueva constitución. Si en mayo de ese mismo año, como pasó, a diferencia de lo que ha tratado de instalar Mara Mata en su entrevista con Cayetana Álvarez, como viene pasando desde 2015, que son los registros que yo he estudiado en la encuesta de Centro de Estudios Públicos, nunca, jamás el apoyo a una reforma constitucional como la prioridad dentro de los problemas de los chilenos llegó al 4%. Entonces, la verdad es que acá evidentemente que lo que se está haciendo es no querer hacerse cargo de los problemas, porque hacerse cargo implica hacerse responsable, implica tomar medidas. ¿Te das cuenta que ahora se habla de bordes y no de límites? Bueno, todos esos eufemismos, esas palabritas, esos cambios en el lenguaje forman parte de la batalla cultural que se está dando desde la izquierda, en la que cae la derecha por el buenismo y también porque están comprometidos con un plan común que es la Agenda 2030, con independencia de eso, que no vamos a entrar acá en eso. Pero tenemos un grupo, el de los 8. A mí me gustaría que si podemos hacer un análisis un poco de cuál es el equilibrio político que tú ves y cómo tú ves a este grupo de los 8 que, para que se recuerde, mi estimado telepensante, tenemos los representantes de Chile Vamos, Guillermo Ramírez, que es de la UDI, a Luz Poblete, que es de Bópolis, a Diego Schalper, que es de Renovación Nacional, del Socialismo Democrático y a Prueba de Dignidad tenemos a Natalia Pirientili del PPD, no sé si, perdona Natalia si pronuncié mal tu apellido, Diego Ibáñez de Convergencia, que ha sido como la cabeza de todo esto y al parecer es muy cercano, pero muy cercano al presidente Boric, Tomás Lago Marchino de PR y Guillermo Tellier, junto a Francisco Huenchumilla, viejos conocidos. ¿Qué te parece a ti, Gonzalo? Porque, a ver, el origen de las cosas siempre marca el rumbo de las cosas.
Acá no hay un origen porque esta es la continuación de un proceso. Sin embargo, hay como un reseteo, si uno quiere usarlo en el lenguaje de la conspiración internacional, hay un reseteo del proceso cuyo origen del reseteo es esta mesa con este grupo de los 8. ¿Qué te parecen a ti los equilibrios políticos, las personas que están conversando? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo, a ver, uno puede decir, claro, ¿cómo va a haber 5 de un lado y 3 del otro, ¿no? Es una cosa, sobre todo cuando esos 3 son los que teóricamente representan el 62% del 4 de septiembre, ¿no? Eh, pero mira, yo, permíteme ser franco en esto, mi desconfianza en la clase política es total. O sea, para mí esos 3 que tú nombraste al principio, Ramírez, Schalper y una Poblete. niña ahí, eh, luego, están en la misma onda que los otros 5, ¿no? Al final van a cocinar una constitución que esté, digamos, al servicio de esta estrategia de desestabilizar el país, ¿no? Eh, si yo viera a esa gente, esos 3, de pelear mano a mano en la calle públicamente por los principios sobre los cuales se sustenta nuestro país hasta ahora, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? El solo hecho de participar de una comisión como esa indica cuán debilitadas están sus convicciones, ¿no? Ese para mí es el problema. Eh, claro, ¿cómo se va a trabajar en una misma mesa con Guillermo Tellé, que es el representante máximo del comunismo en Chile? No, por favor, Francisco Buenchumilla, que no tiene idea dónde está parado, ¿no? Puede ir para cualquier lado. Y los otros 3 lo mismo. Entonces, ¿qué posibilidad de que de ahí salga algo razonable y decente? Ninguna. Mira, eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Digamos, este encierro que hace la clase política, que autoencierro en una utopía, ¿no? En una burbuja, dejando al lado la situación real del país. Y el ejemplo máximo sigue siendo, por supuesto, el presidente de la República, que llegó a la presidencia de la República, claro está, para hacer la utopía, pero ahora hay que enfrentarse con la realidad. No, sí, eso está claro, pero además a mí lo que me llama la atención es que Diego Schalper, Guillermo Ramírez y Luz Poblete son personas que pueden ser muy bien inspiradas en términos de tener buenas intenciones. A eso voy ahora. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones y eso sabemos que no es solamente un dicho, es un hecho. Pero sí uno podría decir personas jóvenes, personas que tienen una cierta proyección de querer el bien. Uno les puede creer que quieren el bien. Sin embargo, cuando uno los sienta al lado de Guillermo Tellier, con independencia de los otros que son paquete cabrita, bueno, Francisco Buenchumilla, como dices tú, uno nunca sabe para dónde va a ir él. Eh, Guillermo Tellier, que es no solamente el representante máximo del Partido Comunista, sino que además nosotros sabemos que es el que está detrás de Camila Vallejo, detrás de Carol Cariola, que su gran batalla, que era la perdió, que era el plebiscito, que no se han dado por enterados de que ese plebiscito implica ciertas consecuencias políticas de las que el gobierno no se quiere hacer cargo, como cambiar, por ejemplo, parte importante de su programa de gobierno que estaba vinculado al éxito de este Frankenstein constituyente que nos presentaron. Entonces, yo no sé qué pasa con la gente, quizás te lo pregunto así, y si no lo sabes tú, para que planteemos alguna hipótesis, tú conoces mucho mejor el mundo político que yo, pero ¿qué pasa en Chile Vamos? O sea, si es que me ponían a Guillermo Tellier, yo entendía que me iban a tener que poner al lado de Guillermo Tellier a un Carlos Larraín, por lo menos. Digamos, si vamos a tener dinosaurios, tengamos dinosaurios. Si vamos a tener leones, leones. Y si vamos a tener tortugas acuáticas, como vendría siendo toda esta cabrería, bueno, hagamos un espacio para las tortugas acuáticas y digamos, pero no podemos poner Atelier. Esto es lo que a mí me saldría así como intuitivamente, no sé qué piensas tú, pero Guillermo Atelier y Francisco Buenchumilla, que son dos dinosaurios de la política,
a dialogar con tres jóvenes de Chile Vamos, que insisto, yo les tengo mucho aprecio, pero que de política no van a saber mucho, digamos. O será que están siguiendo, ellos son la cara visible, pero tienen a gente más potente detrás? ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, no, yo lo veo muy mal, porque, mira, que esté Guillermo Tellez sentado en esa mesa, ¿no? Y no solo, digamos, uno hace referencia a las malas ideas del marxismo teórico, ¿no? Sino resulta que este Partido Comunista Chileno es el que está, por ejemplo, detrás de la violencia en la Araucanía, ¿no? Bueno, ese es un tema que hay que arreglar antes, ¿no? Tú no te puedes sentar en una misma mesa a hacer una constitución con alguien que está detrás de la violencia en la Araucanía, ¿no? Y detrás de la violencia en el norte, y detrás, digamos, de una política de violencia, ¿no? Lo mismo Buenchumilla, ¿no? Que, ¿cómo vamos a estar hablando con él de hacer una nueva constitución cuando en su zona, que es la Araucanía, pasa de todo y él como no pasará nada, ¿no? Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando, no? En qué mundo van a hacer una constitución esa gente? No, obviamente, esos tres jóvenes de derecha, entre ellas, van a terminar consintiéndole todo a este otro grupo, ¿no? El solo hecho de aceptar ir a una mesa con ellos es francamente no solo un error gravísimo, sino también es un insulto al sentido común, a la sensatez y a las necesidades urgentes que enfrentamos como chilenos, ¿no? ¿Y Sino, y por mira, qué lo hacen, aquí, Gonzalo? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué mira, se ellos se sientan a la sienten mesa? comprometidos con lo que algunos de ellos dijeron antes del 4 de septiembre que, bueno, había que votar rechazo para reformar, etcétera, y el apruebo para reformar. Está bien, reformemos la Constitución, si la Constitución se puede reformar, ha sido objeto de más de 150 reformas, ¿cómo no vamos a poder agregarle otras, no? Pero a partir de la misma Constitución, sin necesidad de armar toda esta parafernalia, sin necesidad de detener el país para los efectos de preocuparse de redactar una nueva constitución. Si para eso está el Congreso Nacional, por el amor de Dios. Le pagamos a congresistas para que hagan su pega, ¿no? Entre las cuales está la de elaborar todas las modificaciones constitucionales que quieran hacer, como se hizo durante más de 25 años, ¿no? Hasta el punto de que la Constitución cambió su firma de General Pinochet a Ricardo Lagos, ¿no? Entonces no me digan que no se puede reformar y que el apruebo para reformar o el rechazo para reformar no pueda canalizarse por la vía de la misma Constitución, de tal modo de dejar de hacer cumplir lo que dice el artículo 142 de la Constitución, que si triunfa la opción rechazo, sigue vigente la actual Constitución, ¿no? Y por lo tanto, la actual Constitución dispone de un mecanismo para sus cambios y sus modificaciones, es ese el que hay que aplicar, ¿no? Pero no, digamos, esa como tendencia fatalista a tener que poner todo en juego, ¿no? A través nuevamente de la elección de una convención, a través nuevamente de elaborar un documento a partir de cero, porque, oye, sea lo que quiera, todo esto de los bordes es un chiste, es una trampa, porque los bordes son acordados por personas que después no participan en la convención, ¿no? El Parlamento prueba determinados votos, se ponen de acuerdo, pero después la convención obviamente no está limitada por esos acuerdos, ¿no? Y por lo tanto los bordes no pasan a ser sino un decorado del escenario que se viene encima, ¿no? Entonces, eh, oye, por favor, no juguemos más por el país, Dios mío, que jugar con el país no es una entelequia, sino que es jugar con gente, con juventud, con mujeres, con ancianos, con personas que están en situación de graves necesidades. Con todas esas estamos jugando a través de esta mascarada de elaborar una nueva constitución. Pero ¿no crees tú también, aquí voy a ser abogado del diablo por un segundo, digamos, a veces es bueno cambiar de papel?
¿No crees tú que tengan miedo en Chile Vamos de dejar el tema constitucional de nuevo como una bomba de tiempo, que a la primera que las cosas no están bien sirve de excusa para movilizar a las masas y empezar a quemar ciudades, etcétera, porque es la de Pinochet y todo el cuento? Porque hay un pequeño, las masas, ¿no? Tampoco son tantos, pero el punto es que nosotros hoy día tenemos absolutamente destruida la capacidad coercitiva del Estado para mantener el orden público. Ni me quiero imaginar lo que sería, sobre todo después de este 18 de octubre cibernético que tuvimos, en que se ha atacado, ¿no es cierto?, las bases de inteligencia en el ciberespacio del Estado Mayor y qué sé yo. No me gustaría ni pensar lo que podría ser el intento de una invasión al país, en qué pie estaríamos nosotros para podernos defender si ni siquiera controlamos a menos de 5.000 hombres que están relativamente armados en la zona sur, en la macrozona sur. Entonces a mí lo que me da la sensación es que la estrategia política, y por eso te decía que iba a ser abogado del diablo, yo trato de entender a los demás, primero desde la mejor perspectiva posible. Si yo estuviera en su pellejo, ¿por qué actuaría así? Y a mí me da la sensación que esa actuación está vinculada a que ellos creen que el tema de la Constitución siempre se saca adelante para avanzar revoluciones y que mientras esta Constitución sea relacionable a la dictadura militar de Pinochet, entonces mejor aprovechamos esta instancia histórica para desmantelar definitivamente ese foco revolucionario que siempre es esta Constitución que nace en 1980, y desde esa perspectiva ellos podrían estar justificando sus actos en un buen sentido. ¿Qué les dirías tú si te respondieran eso? Mira, en primer lugar, hay que decirle que el reemplazo de la Constitución, sea cual fuera su origen, ¿no? Se la llamamos de Pinochet, la llamamos de Lago, de Pinochet Lago, lo que como quiera decirse, el reemplazo puede ser definitivamente peor. O sea, el remedio puede salir peor que la enfermedad y hacia allá vamos con toda certeza, ¿no? Que el remedio, mira tú, claro, se pusieron todos de acuerdo el 15 de noviembre del año 2019 en modificar la Constitución, todo eran abrazos, felicidades, etcétera. Vamos bien, muchachos, vamos bien. Y mira lo que terminó, ¿no? El proyecto que elaboró la convención. O sea, una fatalidad, pero tremenda. Si eso hubiera triunfado, es decir, sería el desastre completo para el país. Bueno, a eso nos hemos enfrentado nuevamente. Oye, por favor, no se le eche la culpa a la Constitución vigente de una estrategia que tiene por objeto la desestabilización completa del país, ¿no? Si esa Constitución desaparece del escenario, ¿no? Van a venir otros pretextos. Si lo severo es esta decisión de desestabilizar Chile al precio que fuere. Es contra eso contra lo que tenemos que luchar y darnos cuenta dónde está el adversario. Mira, yo en esto, a ver, avanzo una hipótesis, ¿no? Ya lo he hecho en otras oportunidades y quiero repetirla ahora. ¿Por qué este afán con Chile? ¿Por qué nunca sentirse, digamos, que tenemos que dar vuelta a la página de 1973? Ya llevamos 50 años después y seguimos en ese mismo punto, ¿no? ¿Por qué a la izquierda, por qué al marxismo internacional, digamos, es tan necesario hacerle romper a Chile, porque en Chile sucedió el 11 de septiembre de 1973. Mira, yo creo que el 11 de septiembre de 1973 es mucho más que un problema chileno, ¿no? Es mucho más que el hecho de que Chile se salvó de caer en una dictadura marxista. Cuando la acción de ese día rescata a Chile, ¿no? De la trampa marxista, en el fondo rescata a toda América Latina. Si América Latina no cayó en el marxismo entera, fue porque en Chile fue derrotado. Eso es fundamental, ¿no? Y eso significó
el que Cuba quedara, digamos, enclaustrada en sí misma y perdiera la influencia que tenía en el continente hasta ese momento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si América Latina cae en manos marxistas como era la estrategia hace 50 años? Yo creo que el comunismo no hubiera caído en 1988, ¿no? O sea, lo que pasó en Chile es, digamos, el principio del fin del comunismo, no solo en Chile, sino en el mundo, ¿no? Sin el 11 de septiembre de 1973, uno cree que, bueno, puede ser desmesurada la conclusión, pero yo creo que no se hubiera llegado tan fácilmente a lo que sucedió en 1988 cuando cayó el muro de Berlín, ¿no? Ese fue el primer paso y ese es el paso que esas fuerzas no pueden aceptar, ¿no? Para ellos es una espina clavada en la espalda que no se la pueden sacar, ¿no? Y por eso, mira, sí, cuando uno piensa la revolución de 1891, 50 años después, 1941, ¿tú crees que en Chile se hablaba de la revolución del 91? Pero ya era una cosa completamente del pasado, ¿no? Enteramente sepultada. Eh, yo creo que la revolución del 91 fue muy importante en la historia chilena para mal, ¿no? Le hizo un daño enorme, pero eh, se superó, ¿no? Se superó por lo menos en las conversaciones, en el medio ambiente, ya no era tema. En cambio, entre nosotros el 11 de septiembre sigue siendo un tema fundamental. Viene ahora en poco más, casi en un año, van a cumplirse los 50 años y ya se está preparando toda la parafernalia con que vamos a recibir los 50 años de esa fecha, ¿no? Es porque esa fecha fue mucho más importante que una cuestión nada más que relativa a Chile. Sí, ojalá, y aquí voy a pasar un aviso desde mi parte, que las bancadas democráticas del país se preocupen de los derechos humanos de todos los humanos y por lo tanto para los 50 años se podría poner término a la venganza que se aplica a quienes nos salvaron del comunismo y que hoy día viejos, enfermos, se habla que son un peligro para la sociedad, algunos con cáncer, algunos muriendo prácticamente que en Punta Peuco, y se respete los derechos humanos y por lo tanto a esos hombres que hoy día son personas octogenarias, son personas enfermas, se les dé la oportunidad de terminar sus vidas como corresponde a un país que respeta los derechos humanos en sus hogares, como corresponde. Mira, y sobre Además, todo se restituye la sí, verdad histórica, ¿no? sí, Porque el 11 de septiembre se debió a la acción del marxismo, no le dejó otra oportunidad a Chile, ¿no? Entonces, quienes provocaron esa situación son los principales responsables de las consecuencias que se produjeron, ¿no? Y ellos están eso, perfectamente echados para atrás de su casa sí, y claro, oye, ¿por qué hubo que llamar a los militares? ¿Por qué los militares se enfrentaron a esa situación? Eso no puede nunca más suceder, ¿no? No podemos abusar de nuestras Fuerzas Armadas y ponerlas digamos, en disyuntivas que son muy graves. Ellos no estaban preparados para gobernar el país ni para tratar el tema político, ¿no? Ellos se preparan para la lucha, para resolver sus contiendas a punta de balazos, ¿no? Y lo que le pedimos a los militares es que disparen bien las balas. Eso es lo fundamental. Bueno, oye, mover a esa gente tiene siempre unos riesgos enormes, ¿no? Que los vimos y que ojalá nunca más nos encontremos en situación de tener que recurrir a ellos de nuevo, ¿no? Eso es lo más importante que tiene que quedar claro, la lección de 1973. sí, no, absolutamente. Me gustaría volver a un tema que estabas planteando y que lo has mencionado varias veces y preguntarte cuál es la razón de fondo. Tú dices, aquí se ha tomado la decisión de desestabilizar Chile. Y esto es coherente con declaraciones que hizo, no sé si te acuerdas, Giorgio Jackson. Dijo que cada cierto tiempo iban a haber crisis y que esas crisis eran necesarias para el avance, digamos, de todas estas ideas progresistas que ellos tienen y que estaban contenidas en el proyecto de nueva constitución rechazado. ¿Por qué crees tú
A ver, entiendo perfectamente, y aquí, mi estimado telepensante, voy a meter mi pequeña baza, porque yo, así como en Chile tenemos a Rosadita, que Rosadita es una niña muy amorosa, que va a las Naciones Unidas a defender los objetivos de desarrollo sustentable, y ella es la defensora. Bueno, yo voy a hacer la crítica, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo yo voy a ir metiendo esto, porque claro, si tú piensas en términos geoestratégicos, si fuese, que es verdad, porque nosotros en 2016, 2015 firmamos la constitución de una comisión para la implementación de la Agenda 2030 en Chile. Si hay nuevamente un plan internacional, y tal como tú describiste, Chile fue el que fue la punta de lanza de la derrota del marxismo del siglo pasado, del siglo XX. Eso fue Chile. Por lo tanto, si hubiera nuevamente, como había en ese momento, un plan que se llamaba internacionalista, ahora es un plan globalista, evidentemente que a la punta de lanza tenemos que digamos, dejar la tabula rasa sin punta al tiro a esa lanza, ¿no es cierto? Y ahí tendría incluso, mi estimado telepensante, bastante interés hacer un análisis desde esa perspectiva, pero sin entrar y profundizar ahí. Tú has dicho que se requiere que hay una decisión tomada de desestabilizar Chile. ¿Qué es lo que te lleva a esa convicción? ¿Qué es lo que me lleva? Bueno, lo que estoy viendo, ¿no? Porque habría que ser muy ingenuo para creer que lo que sucede es obra de la casualidad o una conjunción de astros así que se produce, no sé por qué. No, no puede ser, oye, toda esta cantidad de hechos que al final se traducen en una situación de inestabilidad brutal del país, ¿no? Que desde luego ahuyenta la inversión, ¿no? Impulsa, digamos, a dejar de lado todos los proyectos de crecimiento. Eso es una cosa tremenda. Mira, nosotros no logramos, digamos, dimensionar las consecuencias que eso va a tener de aquí a 5 o 10 años, ¿no? Cuando nos estamos quedando sin inversión en este país, bueno, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años más? No va a ser una pobreza generalizada. Entonces, si tú me dices a mí, mira, no, si es pura casualidad que estén sucediendo estas cosas, pues justamente no creo. No, aquí ¿Y cuál es hay el una objetivo mano. que hay de empobrecer hacia Chile? ¿Pura venganza? ¿Puro deseo de venganza? Mira, a ver, yo no tengo por qué dudar de las intenciones de la gente, ¿no? Como tú decías, las buenas intenciones se exponen, eh, aunque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Eh, pero los hechos son esos, ¿no? Yo no juzgo intenciones, pero sí juzgo realidades, ¿no? Si se hubiera llevado adelante el proyecto de la convención, ¿no? Dios mío, ¿en qué hubiera terminado este país, no? Ya estaría terminado, sencillamente, ¿no? Ya estaríamos divididos en territorios, ¿no? En naciones distintas, en culturas distintas y vamos a las patadas unas con otras, ¿no? Mira, es muy importante en ese sentido la votación del 4 de septiembre en las comunas donde hay más base, digamos, de pueblos originarios, ¿no? En la Araucanía, ¿no? Alrededor de Temuco y todas esas comunas, donde el triunfo del rechazo fue estrepitoso, fue mucho más grande que el promedio en el país, llegó al 75%, ¿no? O sea, todo el mundo mapuche, el mundo real, por contra. Y eso habla, pero tremendamente bien de ellos. Se dieron cuenta de la trampa en que, a la que estaban siendo conducidos. Mira, el marxismo, hay que estudiar un poco la historia. El marxismo se presentaba como la opción de la dictadura del proletariado, ¿no? De los más indefensos, los más débiles, los que no tenían propiedad, eran los proletarios, iban a entrar a dominar el país. Bueno, ¿quién demostró la historia de que nunca los proletarios reales de carne y hueso lo pasaron peor que bajo la dictadura del proletariado, ¿no? Fueron engañados miserablemente, fueron utilizados, ¿no? El nombre proletario fue utilizado para imponer una dictadura las principales y primeras víctimas fueron los mismos proletarios. Eso, digamos,
esa experiencia quedó expresada en la votación de los pueblos originarios allá en el sur de Chile, alrededor de Temuco, ¿no? Ellos no se dejaron emplear, no se creyeron el cuento, ¿no? El tema de la bandera mapuche no era más que un pretexto para, digamos, desestabilizar el país y al final para someterlos a ellos, los mapuches de carne y hueso, a un sistema de esclavitud similar a aquel al cual fueron sometidos los proletarios durante los regímenes comunistas, ¿no? Hay del proletario que dijera que no era comunista, ¿no? Hasta ahí le llegaba la carrera. Hay del mapuche que dijera que la CAM no es representativa del pueblo mapuche. Chuta, hasta ahí llega, ¿no? No, absolutamente. Hay un discurso de una falsedad en esa materia y de una manipulación de la herida de la gente. Primero se la manipula, como lo mismo que están haciendo desde el feminismo con las mujeres, para luego usarlas en favor de propósitos que son ideológicos, que escapan absolutamente a lo que se está diciendo querer resolver. Y finalmente se destruye el mundo común y con eso se destruye a todas las personas que forman parte de ese mundo, sean o no sean mujeres. Lo mismo hicieron con los proletarios, lo mismo están haciendo con las minorías sexuales, etc. O sea, esa es la gran estrategia de quienes usan digamos, este disfraz, ¿no? Este disfraz y lamentablemente mucho ha pasado con Chile Vamos, que le han creído de buena fe que el disfraz que está puesto, porque uno al final tanto juntarse con la gente, mira, yo, Gonzalo, siempre tenía una hipótesis cuando pasaba en clase a Carl Schmitt, y Carl Schmitt dice que tenemos que ser enemigos en colectivos, ¿no? No es la de todos contra todos como Thomas Hobbes, sino que colectivos, ¿no es cierto?, que son amigos, enemigos, y con eso entonces hay política, y si no somos enemigos dispuestos a matarnos, y existencialmente enemigos, eso quiere decir que son razones existenciales, no razones materiales o morales, etcétera, sino existenciales, entonces no hay política, dice Carl Schmitt. Y yo cuando les pasaba esto a mis estudiantes decía, pero mira, si tú el día de mañana te caes en avión, en el mar, digamos, y llegas a una isla desierta, y te encuentras con, suponte tú que tú eres pinochetista, y te encuentras con un allendista, ¿m? Y se quedan los dos solos ahí en la isla. Ni siquiera pongamos que haya romance ni nada, sino que simplemente se quedan solos, van a terminar conversando, van a terminar descubriendo aspectos de la personalidad del otro, porque nos pasa así con los seres humanos, que van a apreciar con independencia de esas diferencias que quizás no se puedan resolver nunca. Entonces, lo que a mí me pasa con esta gente que se reelige una y otra vez, es que es evidente que terminan teniéndole incluso cariño al contrincante de alguna manera, pero el contrincante jamás le pasa eso. Hay una cosa que la extrema izquierda no tiene, la extrema izquierda no tiene culpa. La mayor parte de los seres humanos tenemos culpa. La extrema izquierda no conoce la culpa, por eso es que pueden ser parte de y afirmar una ideología que es responsable de la muerte de más de 100 millones de muertos solo el siglo pasado, y no sienten ninguna culpa. ¿Te has dado cuenta que eso a ellos los diferencia del resto de la humanidad? Y quienes conversan, e incluso lo manipulan, y quienes conversan con ellos, como vienen con buenas intenciones, y ellos aparentan tener estas buenas intenciones, le creen. Entonces hay un desconocimiento absoluto, y eso es lo que a mí me preocupa mucho de esta mesa de los 8, de ver a Tellier metido ahí. Porque fíjate que incluso en el artículo de Ex Ante que leí para preparar esta entrevista, uno de los miembros de la mesa decía, sí, y Tellier inesperadamente ha tenido una actitud facilitadora del diálogo. Mira, son las utopías, ¿no?, que cada tanto se descargan sobre la humanidad. En el mundo moderno, digamos, hay tres grandes utopías, ¿no? En el sentido de que le echan la culpa a la maldad a un factor externo, no a voluntad de las personas. Mira, Lutero dice que no existen las buenas obras per se, sino que el que es buen cristiano, lo que haga es bueno, ¿no? El que tiene la fe en Dios no necesita preocuparse de discernir qué es lo bueno o lo malo, porque lo que él haga por ser el cristiano va a ser siempre bueno, ¿no? Primera ideología. El liberalismo clásico, tradicional. El ser que es libre, Rousseau era el principal
expositor de esta doctrina, y Robespierre, su aplicador, eh, el ser que es libre por el hecho de ser libre, siempre va a hacer las cosas bien, ¿no? El mal proviene de las estructuras, eso ya lo escuchamos nosotros, ¿no? Reformando las estructuras de pecado, vamos a hacer la civilización del amor. Era la doctrina de los años 60, ¿no? Que fue en los años que yo prediqué en la universidad. Y la tercera, el marxismo, el que dice, bueno, ¿de dónde viene el mal? De un sistema, la propiedad, ¿no? Yo elimino, por eso lo dice Marx en su manifiesto comunista, que si quieren resumir en una sola frase toda mi doctrina, abolición de la propiedad privada, ¿no? Si yo hago la abolición de la propiedad privada, elimino la causa del mal, nos ponemos todos buenos, ¿no? Y por eso la gente, el comunista que ha renunciado a la propiedad, ¿no? Teóricamente, se cree bueno por eso, ¿no? Y que lo que él haga para instaurar su sistema por ese solo hecho es bueno, aunque cueste 100 millones de muertos, ¿no? Bueno, es el precio que hay que pagar por la redención, ¿no? Y por eso se van autojustificando, ¿no? Dice, mira, aquí hay personajes que es importante estudiar porque se repiten en la historia. Robespierre es uno de ellos, ¿no? Robespierre fue un tipo que se cargó a nada más que en París con la guillotina, más de 40.000 personas en 3 años, una cosa de loco, ¿no? Y en el resto del país, bueno, o sea, más de los muertos se miden por centenares de miles. Eh, Ese fue el régimen del terror, ¿no? Que Robespierre lo asociaba a la libertad, ¿no? Para precisamente producir el régimen al que al final nos iba a liberar a todos del mal y íbamos a salir todos convertidos en ángeles, ¿no? Bueno, y si había que pagar un costo, ¿qué se le iba a hacer? Había que pagarlo. Es la misma teoría marxista, ¿no? Y la que vivimos tan crudamente en el siglo pasado, ¿no? Y que al final termina en esta destrucción del mismo sistema a partir de la caída del muro de Berlín. No hay que a la vista lo que fue eso. Bueno, esa misma utopía es la que en Chile está actuando ahora, ¿no? Destruyamos, porque de la destrucción va a salir Chile resucitado, nuevo, libre de todas las maldades, de todos los problemas, de todas las inequidades, desigualdades, al final, pero destruyamos, ¿no? Pero tú crees, Gonzalo, que alguien como Telier cree en esa, porque si hacemos caso de la información que circula, el Partido Comunista es el partido más rico de Chile. Y no digamos que es el partido que tiene más parlamentarios que le puedan donar sangre y cosas así. Entonces, cuando uno observa además de que digamos, la burocracia, que incluso los socialistas, los socialdemócratas detestan esas burocracias comunistas que terminaron con enriquecidas, millonarias, como si hubiesen, digamos, como si fuesen Rockefeller, ¿no? Entonces, cuando uno observa eso, uno diría que como que bajo esta inteligencia, esta vanguardia, digamos, gramsciana, habría gente que sí cree en esa utopía y destruyámoslo todo porque van a hacer entonces este mundo puro, purificado del pecado. Pero sobre esa gente, que digamos vendría siendo como la punta de lanza, gente como Telier, yo no creo que crea eso. A mí me parece que lo que ellos van es por el poder no, total no, y punto. ya es un pretexto, porque está a la vista el fracaso. Sí, aquí estamos en un segundo capítulo, ¿no? No es como hace 50 años, en que todavía el marxismo tenía vigencia, estaba, qué sé yo, eh, podía discutirse. Ahora Aprueba, está todo a la claro, vista, ¿no? claro. Entonces, oye, por favor, ¿de qué mundo me están hablando? Mira, yo creo que ahí volvemos al tema de Chile, ¿no? ¿Por qué Chile en esta situación, ¿no? Eh, pero también vemos cómo esto se paga. Tenemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, ahora el caso del gobierno colombiano, puede pasar en Brasil con Lula. O sea, hay como un regreso a esta ideología, ¿no? De la cual, por supuesto, muchos la emplean sabiendo que es nefasta, ¿no? La emplean para engañar, sencillamente. Otros creerán todavía ingenuamente en ella, pero ya a esta altura del partido difícil, digamos, creer así simplemente, ¿no? Sino sin contrastar con la realidad. No, yo creo que hay aquí un problema, claro, más severo
de confrontación a como dé lugar, ¿no? Una misión de poder político, en fin, lo que uno quiera, pero nos tenemos que defender contra eso, ¿no? Y eso supone poner las cosas en su lugar para volver al comienzo, ¿no? La discusión constitucional no puede ser hoy día en Chile la principal, ¿no? Eso es, digamos, el que lo sea, indica un gravísimo problema de nuestra clase dirigente, de nuestra clase política. No, tenemos que volcarnos a los problemas reales de una vez por todas, ¿no? Y eso hay que hacerlo presente de alguna manera, ¿no? Ahora, es muy probable que al final los partidos políticos se salgan con la suya, tienen el sartén por el mango, pero desde luego tenemos que estar a un nivel de alerta muy superior a aquel en que estábamos hace un año atrás cuando votábamos por la convención, ¿no? Eh, hoy día no podemos estar ingenuos, ¿no? Es la tarea que nos espera por delante. Sí, pues, mi Poner las cosas estimado claras Gonzalo, a la ciudadanía, ¿no? ¿algún consejo que le darías tú desde tu experiencia y sabiduría? Porque tú sabes que después llegan acá al canal Esfera Pública, algunos así, este es como el cuento de los enanitos de el zapatero, un zapatero que era muy pobre, ¿no es cierto? Y hacía sus pocos zapatos, y un día unos enanitos se apiadaron de él y fueron a hacerle los zapatos de noche, y de repente el zapatero empezó a encontrarse con zapatos y a vender y le empezó a ir bien. Bueno, en este canal funcionaba más o menos así, porque llegan unos enanitos a hacer unos cortos de que yo no sé quiénes son, de las conversaciones eternas que tenemos para los telepensantes, y las viralizan. Y entonces les llega el mensaje cortito, le llega el mensaje directo a las personas que ellos quieren que les llegue el mensaje. Y en ese sentido, quizás darle un consejo desde tu sabiduría y tu conocimiento a las tres personas que hoy día representan Chile Vamos en esa mesa de los 8, frente al desafío que a ellos les toca, y qué es lo que ellos tienen que tener en consideración, suponiendo que pudiesen escucharte, porque yo sé que después llegan aquí los enanitos y van a hacer el corte y se lo van a enviar. Entonces no está de más mandarle, no sé quiénes serán, según Mario Desbordes, que es gente pagada con millones de dólares, no tengo idea de qué organismo no internacional, porque los internacionales están todos capturados por la extrema izquierda, pero así que algún mensaje para cerrar esta, que también le dé a los telepensantes, para seguir reflexionando, para cerrar esta entrevista, en que tú puedas decirle justamente a estas tres personas que hoy día negocian, sin duda, a mí no me cabe duda, porque creo que son buenas personas, creo que tienen buenas intenciones, creo que su juventud también les juega en contra en la cancha en que los pusieron. ¿Qué mensaje les podrías dar tú a ellos, digamos, teniendo en consideración quiénes Mira, son? yo lo que digo cada vez que lo puedo decir, ¿no? Hay que recuperar la historia de Chile, ¿no? Nosotros estamos avanzando sobre la base de una historia que no fue la nuestra, ¿no? Eh, Mira, ¿cómo va a ser posible que, digamos, todo pase a partir del 11 de septiembre de 1973 y que para atrás no haya pasado nada, ¿no? Ese es lo que decía Piñera, ¿no? Para mi juicio, uno de los más grandes responsables de lo que está pasando hoy día en Chile, ¿no? El 11 de septiembre se acabó la democracia en Chile y la recuperamos en 1989, ¿no? Pero, ¿qué pasó antes, no? ¿Qué hubo antes que hizo necesario el 11 de septiembre, ¿no? Y el desarrollo de 17 años y al final llegaron a un país muy sólido. El desconocer eso es parte muy importante de los problemas que enfrentamos, ¿no? No digo nada nuevo, es el viejo dicho, la vieja sentencia de que los países que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora, pero clarísimamente. Y todos estos jóvenes creen que parten de la nada, ¿no? Mira, y condenan para atrás así como un saco, ¿no? Lo que pasó el 11 de septiembre. Pero eso tuvo una razón de ser muy importante, ¿no? Que no la podemos olvidar. Eh, y que fue, digamos, el principio, como te decía yo, de la caída del marxismo a nivel nacional. Bueno,
yo le diría a estos jóvenes, repasen su historia y sobre esa base proyecten su futuro. Muy buen consejo, Gonzalo. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo porque van a conocer con quienes están dialogando solamente en la medida que Sí. conozcan su historia, porque además están dialogando con protagonistas de esa triste historia. Así es que fuera de Fernando Flores, que yo sé que tuvo un cambio radical en su vida, que pasó de ser aquel que, mi estimado telepensante, recuerde usted, era el ministro de Hacienda de el régimen, porque ya no era un gobierno de Allende, que llevaba sistemáticamente destruyendo la institucionalidad y desmantelándola, tal como a nivel menor se ha hecho en el último tiempo, y ahora ya con el artículo 142 estamos prácticamente que en el mismo nivel, digamos, uno diría, de ataque a la institucionalidad que pasaba con el régimen de Allende. Bueno, Fernando Flores fue el que salió en televisión diciendo que se iba a impartir la tarjeta de racionamiento. Eso no se nos puede olvidar los chilenos bajo el régimen del señor Allende, que se pasaban horas haciendo colas a las niñitas, según lo que a mí me han contado, las vestían de hombre, si tenían que ir a las 3 de la mañana, porque si no, curiosamente desaparecían de las manos de señores que la gente en los pueblos decía eran las JAP. No lo sé, a mí no me consta, pero a ese nivel llega el drama de lo que llegó a vivir el chileno, que nunca se ha contado, y uno de los protagonistas de esa época fue el señor Tellier, y han sido personas que comparten la ideología de la señora Cariola, del señor Boric, de la señora Vallejo. Entonces, si es que evidentemente que nuestros estimados Diego Schalper y compañía, Guillermo Ramírez y Luz Poblete, no saben con quién están hablando, difícilmente van a poder tener un diálogo en que entiendan lo que se les está diciendo o sepan qué decir. Así que me parece Sí. muy apropiado tu consejo, mi estimado Gonzalo. Bueno, algún último mensaje y vamos terminando esta excelente entrevista. Te agradezco mucho nuevamente que estés en la esfera pública haciendo este tremendo aporte, porque hoy día sí que es más necesario que nunca. Gracias a ti, Vanessa, y te felicito por tu obra y cuenta conmigo cuando sea necesario. Y gracias a nuestro público, espectadores que nos siguen, que nos apoyan, que nos entusiasman en esta tarea. Muchas gracias. Un abrazo, Gonzalo, y ahí seguimos conversando en los interesantes tiempos que estamos viviendo. Chao. A tu disposición. Adiós.